Mano a mano. El gobierno reiteró hoy su respaldo al ministro de Economía, ex subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, por el caso de supuestas coimas al interior del MOP de la Araucanía. Tanto el mismo Palacios como el exdiputado Gustavo Funa anunciaron suspender su militancia en la UDI. Vamos a hablar de otros temas, para eso nos acompaña el ex ministro Sergio Bitar. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias. Bienvenido. Vamos a hablar de varios temas, obviamente, aprovechando estos minutos, pero quiero comenzar con lo que ha sido esta situación. Las alrededor de 12 denuncias que existen en el MOP de la Araucanía, los coletazos judiciales, pero también políticos que ha tenido. ¿Cómo lo evaluó usted con su experiencia? Usted fue ministro de Obras Públicas, conoce bien lo que es la complicada situación de las concesiones, de los contratos. ¿Qué es lo primero que saca el limpio? Obviamente con los datos que aún se están dando en esta investigación. Bueno, que el Ministerio de Obras Públicas y las obras públicas en general en el mundo son muy riesgosas, porque se prestan para el fraude y se prestan para el abuso. De manera que el control que se debe tener sobre los ministerios de obras públicas, el ministro, los equipos, la Contraloría, la supervisión de la ciudadanía, es fundamental. Hemos visto mundialmente situaciones en otros países que han derribado prácticamente gobiernos como consecuencia del uso del soborno y, en fin, para conseguir obras. Caso de Odebrecht, por ejemplo. Odebrecht es el caso de más escandaloso. Hay muchísimos, pero este es el más actual y el más escandaloso a nivel regional. En América Latina es una cosa vergonzosa y hay muchos gobiernos que quedaron muy heridos, por ejemplo. El caso de Perú, que tienes el caso de Toledo, que fue presidente del Perú que quedó afuera. Pero si nos trasladamos a Europa también, vemos que hubo situaciones en el pasado. Yo recuerdo en tiempos que los italianos tenían una política muy fuerte, estaba el Partido Demócrata Cristiano Italiano y el Partido Socialista Italiano, que tenían coaliciones o se reemplazaban. Los dos partidos desaparecieron como consecuencia de un escándalo gigantesco sobre el uso para financiar la política. En Francia, el presidente Chirac, que estuvo siendo sometido a consulta, el presidente Kohl de Alemania, figuras de esa envergadura que ya se nos han olvidado porque están muy atrás. Eso te lo doy como introducción. Entonces, a mí me pasó una situación similar en el caso de obras públicas en Rancagua, si mal no recuerdo. Y entonces el Ministerio Público inició investigaciones, cambiamos la gente que estaba ahí, pusimos gente nueva. Por denuncias de eventuales pagos. Había denuncias y ahí entonces empieza uno a averiguar por dónde se pueden producir estos resquicios para que tú los controles. Nosotros en las obras grandes en Chile, por lo menos lo que yo vi, lo que vieron muchos ministros después, es un sistema de licitaciones bastante más riguroso. Yo creo que en parte Odebrecht no está aquí porque era imposible hacer ninguna operación de influencia sobre alguna autoridad del gobierno para hacer una obra. Todas las licitaciones, hay un auditorio en el Ministerio de Obras Públicas, la prensa está ahí, cuando se fijan las normas, llegan las propuestas, se entregan una por una con paquetes cerrados en la parte primero técnica y después a la semana siguiente económica. Y hay una comisión, no son las autoridades, el ministro no está metido en eso, que decide. Pero Sergio Bitar, disculpe, ¿eso pasa solamente para los proyectos grandes? Pero eso pasa, ese es el tema. Ese es el problema. Entonces tú tienes una función que es muy importante en obras públicas, que es la mantención. Y en la mantención, tú a veces contratas, ahora se hace por servicio, no por obra, porque después alguien te pone menos cemento, o no tapó los hoyos, o hizo menos kilómetros. Entonces usted tiene tales kilómetros y tiene que mantenerme esto en este estándar de servicio y por eso hacemos una licitación y el que la gana la hace, pero yo tengo la capacidad de supervisión. O sea, ha habido distintos mecanismos, pero también puede ocurrir, no sé exactamente lo que está pasando en la Araucanía, que algún tipo influye para que le den la ampliación de este camino o pavimentar esta otra área y hace menos kilómetros, o el que está a cargo no respeta todas las normas. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Así es que yo espero que aquí se ponga la mano muy dura en esta materia. Aquí se ha puesto en duda un tema que no solamente podría estar circunscrito al MOP, sino que a otras reparticiones públicas cuando hablamos de los gestores o lobistas. Hay una ley de lobby, pero que para muchos es un camino importante que se ha dado, pero que le falta mucho en términos de que la ley de lobby obliga a transparentar reuniones, conversaciones, pero ahí queda. ¿Usted cree que también hace más necesario este tipo de hechos, que están en investigación, hay que esperar lo que dice la justicia? Claro, pero muchas veces esta cosa puede ocurrir. Lo que te estoy diciendo, seguramente la persona que está haciendo algún acto de esa naturaleza no va a esperar una ley de lobby ni va a poner su nombre. Eso puede ocurrir en una comida, puede ocurrir en una relación familiar. Sí, claro.
Entonces, la ley de lobby ha ayudado. Y entonces, si alguien pide una reunión, tiene que estar registrado. Pero hay otra cosa que tiene que hacer el ministro o las autoridades en todos los gobiernos, como consejo que da uno de lo que ha visto. Y es que tú nunca recibas solo a una empresa o a alguien que te viene a hablar por alguna obra. Tienen que estar equipos de personas que saben de qué se trata el tema y que escuchan y se registran las conversaciones. Vas a ser testigo. De manera que prácticamente sean reuniones públicas, y especialmente en esta área. De manera que el peligro de que el Estado sea penetrado por la corrupción siempre existe. Y peor después si es el narcotráfico, porque ahí ya el problema se nos complica más como Estado. Sí, hay países, por eso que en esto los chilenos tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora hay gente que sabe de esto. A mí me pasó un señor una vez que dijo, mire, yo fui a tal ministerio, otro ministerio que fui ministro, ¿sí? Y me cobraron, una persona me dijo que me daba este certificado, este permiso, si yo... Entonces me acerqué a él, busqué por dentro, hice averiguar, fui donde él. ¿Me puede entregar, por favor, los datos? Porque yo tengo que actuar. Nunca más habló. Entonces, ¿le tocó remover a funcionarios por Ministerio de Obras Públicas? Sumo también el Ministerio de Educación, me imagino que también puede haber... Si hay algo que tú como ministro, como autoridad, en el caso del presidente, sospechas, es siempre mejor anticipar. Aun cuando puedas cometer un error, una injusticia, pero el tema de la transparencia y especialmente cuando hay tan poca confianza es muy importante. Para eso está la suspensión, por ejemplo. Una suspensión, el Ministerio Público ayuda mucho. Antes no había Ministerio Público. Sí, entonces que te hagan las investigaciones, a veces llegan y te toman todos los computadores, de sorpresa, se los llevan, pero bueno, a veces es re desagradable para un ministro que le lleguen al ministerio a quitar los computadores de un determinado servicio. ¿Pero le tocó remover a funcionarios, a gente de confianza, por ejemplo? En el caso de Rancagua, decía usted. De Rancagua, y cuando te pasa eso en una zona, entonces tú pones súper ojo en todo lo demás, pones equipos a supervisar, pones a tus abogados a ir, tienes una fiscalía que puede ir, vas a la Contraloría y le pides a la Contraloría apoyo. Porque estos son intereses de Chile, del Estado, y hay que cuidarlo. Ahora, lo llevo al plano político que ha tenido esta polémica. La suspensión de militancia del actual ministro de Economía, Lucas Palacios. El gobierno respalda al ministro Palacios. Hay algunos que dicen el gobierno, bueno, pero hay que dejar que las instituciones funcionen. Ya él declaró, sucede lo mismo con Gustavo Asbun. Hay una rencilla, digamos, en la UDI porque la presidenta de ese partido, a rajatabla, defendió a Gustavo Asbun. Muchos dicen hay que esperar que la institución primero entregue su veredicto. ¿Cómo lo ve usted? Que no es solamente algo que se circunscribe a la UDI, se ha dado en otros partidos, en otras situaciones no tan lejanas, digamos. Puede ocurrir. Por eso los partidos, en mi caso también, como experiencia, si uno puede servir esto para los más jóvenes que están en la actividad pública. Me tocó ser 3 veces presidente del Partido por la Democracia y, por cierto, tuvimos mucha preocupación. Tanto es así que aprovecho, a propósito del fallecimiento reciente de una persona que yo valoro muchísimo y que todos los chilenos han reaccionado, los que lo conocían muy bien, que se llamaba José Salaquet, abogado que incluso ayudó en Sudáfrica cuando se instaló el gobierno de Mandela, que fue presidente de Amnesty, que fue profesor en las universidades, que fue miembro de la comisión que Elwin creó de Verdad y Reconciliación. Y él era miembro de mi partido, el Partido por la Democracia, y le pedí en ese tiempo, estamos hablando mucho tiempo atrás, que por favor presidiera la Comisión de Ética. Y preparó un informe bien demoledor. Yo me acuerdo que algunos me dijeron, yo tenía un consejo general del partido, no lo entregué, esa cuestión puede ser muy dañina. Justamente por eso lo voy a entregar, porque todos tienen que estar atentos de los riesgos que hay y las cosas que estamos anticipando o previendo. Entonces, en eso los partidos tienen ese problema. Y en muchos partidos ha sido la norma, por lo menos así lo hicimos nosotros, es decir, cuando una persona es formalizada, es decir, ya hay ciertos indicios de que la persona ha cometido alguna falta y el fiscal recurre al juez de garantía, ¿sí? Y el juez de garantía dice, ok, me parece, vamos a empezar a investigarlo. Eso se llama formalización, la persona es suspendida. No cuando es, si es sancionado antes de ser formalizada. Claro, entonces esa es la norma que te permite no prejuzgar y dejar en manos de la justicia. El desde, podríamos decir. Hasta ahí, pero puede haber una cosa anterior, como lo que estamos viendo hoy día en la UDI, y en ese caso lo que se pide a la Comisión de Ética respectiva, se pide hay consejos en los partidos, están los tribunales supremos que pueden sancionar, y también a la espera de lo que resuelva la justicia, como esto se va a investigar, pero puede ser de buen criterio. Primero, que nunca un presidente del partido salga defendiendo, salvo que tenga muchos antecedentes y quiera actuar con seriedad,
Pero no puede estar defendiéndolo algo que introduce dudas. Y peor todavía en los partidos que tienen hoy día, y es re malo que así sea, pero es así, poca legitimidad y hay desconfianza hacia ellos. Lo que hizo Lucas Palacios, lo que hizo el ministro de Economía, es una acción seria. Yo encuentro que él la operó bien si él dice, yo puedo iniciar una querella contra Asbun que me haya nombrado sin haber ningún dato y me compromete en mi dignidad, o puedo simplemente renunciar ya que la presidenta está tomando partido. Yo creo que ahí cometió un error la presidenta del partido y no debió haberse pronunciado en eso. Me parece bien que ahora el propio Asbun haya renunciado. Creo que eso también suspendió la militancia. Sí. Haya suspendido su militancia. Eso transparenta a la ciudadanía y después veremos. Ahora, cuando te dicen eso y tú estás seguro de que está limpio tu comportamiento, duele re harto, pero lógico. Así es la política. Sergio, lo quiero llevar a otro tema, aprovechando que nos acompaña esta tarde, con respecto al proceso constituyente, el plebiscito del 26 de abril. De hecho, hoy día ya se sortea lo que son los espacios de la franja. Y usted estuvo en el comando del no del 88. También, porque muchos recuerdan la del no, dicen, bueno, el no o el sí, no había más opciones que una que otra y finalmente la oposición se unió en el no. Hubo también diferencias al comienzo, en el mensaje que se quería dar, por ejemplo, en la franja televisiva. Hay hasta una película sobre eso. Ahora también se ven divisiones en la oposición, especialmente en la izquierda, donde el apruebo es una medida clara y nadie lo discute desde los distintos partidos, pero hay distintos grupos. De hecho, se ha visto en parlamentarios que van a tener su segundo cuadro, en los partidos que de alguna manera algunos se juntaron, otros no. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es parecido a lo que sucedió en su minuto con el 88? Todo esto, como ocurre siempre, es de dulce y de agraz. ¿Qué es positivo hoy día? Que en la perspectiva de lo que ha pasado y lo que viene yo valoro el acuerdo político que hubo en el Congreso de todos los partidos de decir que los chilenos en un plebiscito, el pueblo chileno resuelva si quiere o no una nueva constitución. Eso es muy importante porque yo quiero decir que en toda la lucha que hemos tenido del 90 para adelante, la oposición de derecha a los cambios constitucionales, a eliminar senadores designados, nos tomó 15 años, el 2005, a eliminar la movilidad de los comandantes en jefe. O sea, hubo siempre un rechazo y el presidente votaba por el rechazo, o sea, contenía lo que eran los cambios. El presidente Piñera hizo. Piñera, por cierto, si él estuvimos en el Senado juntos un tiempo además, y él representaba... Tenía una cierta apertura adicional y siempre habla que votó no en aquella ocasión para que Pinochet no siguiera. Pero después defendió a Pinochet en otras cosas. Pero no vamos a volver para atrás. Lo que sí quiero decir es que tener la oportunidad histórica de votar los chilenos, a mí me parece un paso importantísimo. Y de paso quiero decir que una revista que se llama Economist, muy importante en Londres, tú sabes que colocó a Chile, lo puso ahora en el último registro de las democracias, lo subió de categoría a democracia plena. 21 países del mundo solamente, y puso a Chile porque vio que aquí había habido una decisión de profundizar la democracia mediante un plebiscito. Eso es muy importante. Ahora, ¿son iguales el del 88 y el del 2020? No. ¿En qué sentido son distintos? Primero, en materia de la cohesión del grupo que quiere el no. La concertación se formó en ese tiempo. Hubo sectores de la izquierda, el Partido Comunista no estuvo en eso, no quiso ir al plebiscito, como ahora tampoco firmó el documento, pero después respaldó algunas cosas. Cosa que también ahora también ahora va a ocurrir ahora. Y en ese momento había más unidad. Hoy no hay la misma en términos de otras políticas que permitieron en la democracia cambiar la reforma educacional, constitucional, la constitución, la salud, la justicia, grandes reformas. Y que hicieron de Chile un ejemplo. Ahora hay menos cohesión. Hace eso una diferencia. ¿Cuál es la otra gran diferencia? La tecnología. Cuando nosotros hicimos el plebiscito del 88 no había internet. Entonces todo se jugaba en la franja. Y como había dictadura y tú no tenías posibilidades de haber dicho mucho antes, entonces todo el mundo estaba atento. Los espacios de libertad estaban totalmente restringidos también. E influyó. La gente no podía decir nada, no había parlamento, no había libertad de expresión, no había organizaciones sindicales, no había libertad. Entonces... Pero ahora no hay. Estamos en una democracia, hay espacios de expresión y tenemos las redes sociales. Pero ahora se pregunta, perdón, Sergio, justamente eso. ¿Por qué no tener solo un mensaje? ¿Por qué tener un mensaje pero con distintas aristas? Va a haber. Eso es lo raro, yo creo que es un error. Y que no es solamente de la izquierda, sino también se puede dar en el otro lado. Y eso tiene que ver con algo nuevo, y es que con el cambio del sistema electoral y con la complejidad de la sociedad chilena ya no tienes dos grandes coaliciones, tienes mucho más variedad.
y entonces tienes varias izquierdas y tienes varias derechas. Y cada una quiere mostrarle a la ciudadanía su espacio. Entonces... ¿No llegó ahí mucho ego? Pero lo importante es que en esta ocasión va a tener más importante las redes sociales. Entonces yo lo que estoy diciendo es, ojo con las redes sociales, lleguemos a la gente, evitemos lo que se llama fake news, las noticias falsas, porque puede gente distorsionar. Entonces, cuidemos el plebiscito los chilenos. Y todos acá, centro derecha, centro izquierda, tienen que estar preocupados de que nosotros tengamos información adecuada. Segundo, lo otro que es nuevo, que nosotros podemos hacer deliberación ahora. Yo creo que de aquí a marzo, abril, y después de abril a octubre, que es cuando se van a elegir los constituyentes, hagamos deliberaciones, que la gente, hagamos cursos de la Constitución. Yo creo que puede servir mucho para la educación y para la democracia chilena que nosotros estudiemos la Constitución. ¿Usted cree que en el proceso hasta el minuto ha faltado ese fondo con respecto a lo que es una Constitución, a lo que abarca, y más bien se ha quedado en una pelea, voy a decir, de trincheras entre... No está el contexto para llegar a un plebiscito, es mejor hacer reformas constitucionales, y el otro que dice justamente la violencia en otros aspectos llega a esto, y los que no quieren cambiar nada, quienes no quieren cambiar Estamos esto? en un proceso de polarización que sería muy dañino para el futuro de Chile. Entonces hay polarización cuando cada uno ataca al otro, a la persona, no razona sobre qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Ahora, si toda la gente que hoy día también nos está escuchando puede ella misma leerse la Constitución, juntarse con otras personas, pensar en Chile y no quedarse en esta cosa rechazo o apruebo. Porque si uso el miedo para decirle, oiga, si hay un cambio constitucional, los vándalos van a estar en la constituyente y el país se va a destruir, eso es mentira. O sea, Chile tiene capacidad... En otros sectores se ha dicho también que si no se aprueba la Constitución van a seguir la violencia y los problemas. Entonces, bueno, es que uno tiene que pensar cómo las cosas van a ocurrir a futuro. Entonces, tú siempre que tomas una decisión política dices, si tomo esta decisión, ¿qué puede ocurrir después? Uno tiene que pensar en el futuro de su país, tiene que pensar largo. Entonces, yo diría que después de esta explosión social y una movilización que nunca antes habíamos tenido, con un ingrediente de violencia que tampoco nunca habíamos tenido y que hay que realmente dejar de lado. O sea, ¿falta una condena transversal? Tiene que haber en esto, obviamente, tú cada vez vas viendo más, eso lo hemos aprendido desde octubre hasta acá, que una cosa es una cierta presión social alta que choca con la policía, eso pasa en todo el mundo, lo ve uno en Hong Kong, y lo ve en Beirut, y lo puede ver en Estados Unidos, en Europa, en Francia, con los chalecos amarillos. Y otra cosa es una lógica paralela a la movilización social, dirigida a la destrucción, que no persigue ningún bien social, ni un mejoramiento de las condiciones de vida, ni van a ir a votar. Y no me extrañaría que hasta intenten que no se vote en el plebiscito. Esos grupos violentos juegan a favor de los que no quieren constitución nueva, juegan a favor de la derecha. Sergio, me quedo un segundo ahí. ¿Qué pasaría, qué significaría si se buscara boicotear el plebiscito? Yo creo que ya la fuerza que tenemos es muy grande, pero no me extrañaría que algunos intenten decir esto es un engaño, los políticos y la institucionalidad no sirve, pero yo creo que el 99% de los chilenos no están en eso. Estos grupos generalmente son muy minoritarios y la democracia al final es confiar en la gente. Entonces yo confío en la gente, pero también pienso un poco más allá. Si después de esto tú tienes que la gente hubiera una mayoría por torpeza de la oposición de hoy, y de mucha gente que tome miedo o que se le infunda el miedo. Felizmente tenemos gente de centro derecha respetable que ha dicho apruebo. Eso le da un carácter más transversal. Si eso ocurriera y la respuesta a estos dilemas de la ciudadanía es decir, dejo todo como está, obviamente es natural que tú digas, no, ese no es un buen camino. Hay que canalizar la fuerza social porque todas las sociedades necesitan hacer un cambio. Nosotros tenemos una constitución que ya tiene 40 años, que impuesta en dictadura. Es justo que Chile en democracia lo intente. De manera que yo creo que el plebiscito va a disminuir la violencia, porque se va a vaciar por ese lado la energía social. Vemos mucha gente... ¿Independiente de qué resultado tenga? Yo creo que es el hecho de votar y de pronunciarse como chileno, si yo tengo garantía, y por eso que las franjas lo que tiene que hacer es evitar la polarización y evitar el miedo. Y también en esto se va a parecer a lo del 88, lo que a mí me parece que hay que hacer es mostrar un país mejor, no entrar en el miedo, sino mostrar en la esperanza, entrar en la esperanza. Eso yo creo que nos puede canalizar por una vía más tranquila y nos abre un horizonte mejor para Chile. Lo llevo un último tema, Sergio Bitar, también fue ministro de Educación y el día de hoy se entrega esta información con respecto a universidades 3, en este caso, que van a subir
los aranceles, que también ha sido parte de este estallido social, un derecho a la educación gratuita, de calidad, y desde algunas universidades se ha hablado de que para mantener la estabilidad financiera es necesario, en algunos casos, subir los aranceles. Y eso también de alguna mano con lo que ha sido la crítica de algunas universidades justamente a lo que ha sido el proceso de gratuidad, con respecto a cuando se extiende, cuando finalmente queda un margen, quién es el que paga, dónde hay más recursos. ¿Cómo lo ve usted este tema? Uno tiene que saber en política para dónde quiere ir. Y yo estoy convencido que nosotros debemos ir a un sistema que crecientemente permita que los jóvenes chilenos estudien gratis. Yo estudié gratis. Ahora, eso es carísimo, porque cada vez más las profesiones son más complejas, la tecnología es más avanzada, necesitan más equipamiento, necesitan profesores que sean doctorados, que tengan un alto nivel, en fin. Pero si la sociedad del futuro es la sociedad del conocimiento, así lo veo yo, en 10, 20 años más, necesitamos tener el máximo de gente bien preparada. Ahora, ¿es posible hacerlo de golpe? No. Entonces, hoy día tú vas a tener, como todos los años, las universidades privadas y públicas, las dos dicen lo mismo, no me alcanza. Yo tengo que tener más recursos, más todavía si quiero hacer más investigación para sostener buen nivel de educación. Entonces aquí tiene que haber una capacidad, primero, de revisar y aprobar pronto el término del crédito con aval del Estado. De sacar eso de los bancos, así está el proyecto de ley que mandó la presidenta Bachelet, se ha estado discutiendo. Hay un proyecto también enviado en el gobierno de Sebastián Piñera, y ahí obviamente muchos dicen que se topa. Claro, uno dice, ¿por qué? Hay una cosa ideológica más que práctica del objetivo que quiere buscar. No nos ponemos de acuerdo, entonces, ¿por qué? Bueno, esa es una crítica que uno puede hacer a este gobierno que echó para atrás o trató de echar para atrás la reforma educacional, la reforma previsional, la reforma tributaria. Entonces, hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas. Aquí hay que sacarlo. Hay consenso de que el crédito tiene que estar en una agencia pública, que existe por lo demás, hay que mejorarla, que no deben ser los bancos, que debe ser el Estado, que puede hacerse a través, como está propuesto en el proyecto de ley, a través de la Tesorería General de la República. Pero un número creciente de jóvenes debe tener ese acceso. Hoy día nosotros tenemos más o menos 1.200.000 jóvenes en educación superior. ¿Cuántos de esos tienen gratuidad? Del orden de los 350.000. Porque si bien es el 60% de las familias de menores ingresos, no es más del 30% de los jóvenes que vienen de esas familias a estudiar a la educación superior. Entonces, luego hay que mejorar el sistema actual de crédito con aval del Estado, como dije, y tal vez hay que extenderlo un poco porque si tú das la gratuidad, por ejemplo, solo para los años que dura la carrera y un porcentaje muy alto de jóvenes tienen un año más, ¿cómo va a financiar ese año más? ¿Lo financia la universidad? No tiene. ¿Puede ser con crédito? Sí. Entonces, hay que mirar más eso y yo lo que soy partidario es que ese tema se aborde a la brevedad en la discusión parlamentaria porque ese tema lo vamos a tener en marzo. Ahora, el concepto del crédito ya está a esta altura es mal visto. Muchos dicen crédito no. Claro, y usted dice que una parte debería ser con crédito. Ahí también hay una discusión que muchos dicen que es ideológica y histórica con respecto a el crédito mal llevado o el crédito que finalmente termina empobreciendo a la persona. Si tú ves que en China, en Rusia, en todos los países, la universidad, las personas hacen un esfuerzo y pagan las familias. No es toda la universidad gratuita. No da, porque si tú dices, bueno, lo que tengo lo pongo acá. ¿Qué pasa con los párvulos? Tengo que ampliar la educación de párvulos. Ahí hay chicos que realmente si los tomo desde muy pequeños, levanto y corrijo las desigualdades que tiene la sociedad chilena. Entonces, lo que vas a tener tienes gratuidad, que hay que ir ampliándola, crédito en mejores condiciones, en que quede en manos del Estado y no de privados, y ese crédito en mejores condiciones significa también que los que estaban atrás renegocien después de lo que pasó el 2011. El 2011 se estableció lo siguiente: no más del 10% de la renta como pago por crédito. No más del 2% de interés. No más pago cuando no tengo trabajo. Y todo esto tiene un límite de 15 años y después se elimina. Entonces, son condiciones que comparativamente con otros países son razonables. Pero yo me movería más a hacer la reforma del crédito con aval del Estado, eliminar los otros créditos más caros y avanzar en la gratuidad. Ahora, y por último, la mirada a los otros niveles de educación. ¿A los otros niveles de educación? Bueno. Por ejemplo, yo he escuchado de derecha, izquierda, centro, marcianos, terrícolas, que hay que ponerle mucha fuerza a la educación temprana, a lo que es la educación parvularia, por ejemplo, y muchas veces eso no se ve porque hay una discusión más bien en los
ámbitos superiores, intermedios, sino en la educación primaria. ¿Cómo lo ve usted? Es una cadena. Tú tienes que mirar la educación no al punto cuando llega a la PSU, porque a veces el joven, el niño que no tuvo una buena educación llega mal a la PSU y quedan descompensados respecto del resto. Y eso afecta a la igualdad de posibilidades de los jóvenes. Entonces, tienes que partir. Nosotros ampliamos la gratuidad, se ha ampliado mucho, por lo menos el gobierno de la presidenta Bachelet se construyeron muchas salas de párvulos, sí, nuevas escuelas de párvulos, en los barrios donde las mamás puedan mandar a los niños gratuitamente para que la mamá pueda trabajar y su hijo pueda subir. Esa política la tenemos que reforzar. Y después tú tienes la primaria y la secundaria que las tienes que mejorar. Tienes que mejorar un punto que aprovecho que me das la oportunidad de decirlo, que no lo hemos hecho. Nosotros tenemos 200.000 jóvenes, niños, entre tercero y cuarto medio técnico profesional, que nadie los defiende bien y están en una situación incómoda, que es la siguiente. No están preparados para la PSU porque se supone que ellos van a terminar una cierta carrera y al terminar la secundaria pueden trabajar. Y tampoco pueden tener buenas condiciones de trabajo porque no tienen buena preparación. Yo creo que Chile tiene la capacidad de que a todos los jóvenes hasta cuarto medio les damos una formación científico-humanista más sólida para que puedan educarse más adelante. Y a los que están haciendo estudios técnicos profesionales de tercero y cuarto medio, les demos la posibilidad de gratuidad de 2 años postsecundario en formación técnica, digital, por ejemplo, entre otros temas. Entonces, la educación tenemos que tomarla como un paquete, tenemos que formar a los profesores mejor, porque sin eso, y tenemos que usar tecnologías nuevas. Ese es el desafío número 1 y el agua. Son los 2 desafíos que yo veo como cruciales para el futuro de Chile. Don Sergio Vitar, lo llamamos por todos los temas. Se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por esta conversación. Oportunidad. Muchas gracias. Esté muy bien, hasta luego.